Fíjense, la clase pasada nosotros habíamos revisado todo lo que era la parte de funciones trigonométricas, ¿sí? Dice que las funciones trigonométricas lo que hacen es generalizar las llamadas razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Eh, en principio son las que nosotros podemos obtener, ¿verdad? Estas, fíjense, para explicarles algo. Estas que están acá son las funciones trigonométricas, ¿sí? En rigor, estas son las funciones trigonométricas, ¿sí? Y esto que está acá es una razón trigonométrica, ¿sí? Este era el nombre específicamente, este que está acá es el nombre que se le da a la función seno, ¿sí? A la representación sin de un ángulo, es lo que está mostrándome, es la razón que existe entre los ángulos de un triángulo y los lados de un triángulo. Esa es la idea de hacer trigonometría, ¿sí? Entonces, cuando uno aborda el concepto de función es una cosa, digamos, un poco más general. Y cuando uno trabaja razones trigonométricas, principalmente trabaja sobre la circunferencia unitaria, ¿sí? Porque de allí desprenden, ¿verdad? Ciertos resultados como estos que están acá, como algunas identidades pitagóricas, ¿sí? Las cuales se pueden generalizar, ¿sí? Por ejemplo, en particular esta que está acá, resulta que cuando tienes, digamos, tu eje de coordenada, tienes la circunferencia, ¿sí? Unitaria, tienes acá un triángulo y este triángulo tiene no, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces tú quieres saber cuánto vale, se supone que esto que está acá vale 1 también, ¿sí? Que es la hipotenusa. Y fíjense que de este lado lo que nosotros vamos a tener es coseno de teta y aquí vamos a tener seno de teta. Entonces, si nosotros aplicamos esa razón trigonométrica, ¿qué va a pasar? Bueno, usted va a tener que, o sea, de aquí desprende, este es mi eje X, mi eje Y, para que lo entiendan, pero propiamente es el eje donde está el seno y donde está el coseno y el seno. Entonces, inmediatamente nosotros vamos a obtener ahí que si aplicamos Pitágoras, vamos a tener que 1 al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Fíjense que yo voy a tener acá mi ángulo teta, ¿sí? Entonces, 1 al cuadrado va a ser la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Entonces va a ser seno al cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. En general, si yo estirara, digamos, esta cosa, hiciera una circunferencia un poco más grande, no sé, vamos a anotarla en color rojo, hiciera una circunferencia un poco más grande, ¿sí? Y el radio yo lo extendiera y en vez de 1 lo llamara r, este resultado sería r cuadrado igual a seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, que básicamente es la representación en un cambio de coordenadas llamadas polares, que eso lo van a ver más adelante en los cursos de cálculo, me está diciendo que la suma de esas dos, del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, siempre va a ser igual al radio al cuadrado del triángulo rectángulo inscrito dentro de la circunferencia de radio R. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Y bueno, a partir de allí es que se construyen, digamos, propiamente lo que son las razones trigonométricas, ¿sí? Y empiezan a subir lo que son las identidades trigonométricas. Pero previo a eso uno tiene que abordar el concepto de función. Eso como para recordar un poco, ¿sí? Ahora, entre algunos de los ejercicios, nosotros habíamos trabajado, ¿verdad? Habíamos trabajado este que está acá, ¿sí? Que era el que nos decía, bueno, sea teta un ángulo agudo, ¿sí? Y tangente igual a raíz de 5 calcular el valor del coseno. Ahí nosotros habíamos utilizado en particular esta identidad en particular, que es la identidad pitagórica, y además habíamos utilizado esta otra como una segunda ayuda. ¿Cómo? Bueno, resulta, fíjense que secante al cuadrado de teta es lo mismo que nosotros eleváramos esta cosa que es un entre coseno al cuadrado, ¿sí? Todo representaría secante cuadrado. ¿Por qué? Porque eso es igual a secante de teta. Entonces, si yo sustituyo el valor de la tangente, este valorcito que está acá, yo lo sustituyo allí y lo elevo al cuadrado y luego sustituyo esto acá y lo elevo al cuadrado, puedo despejar el coseno, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, nosotros dijimos, bueno, 1 más tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta.
Entonces utilizamos las identidades y decimos, bueno, sustituimos. En este caso, utilizando las identidades, va a ser, ya, un segundo. Entonces, esto va a ser 1 más tangente cuadrado de teta, va a ser igual a 1 sobre coseno de teta, todo elevado al cuadrado, ¿sí? Todo elevado al cuadrado, ¿sí? Porque eso representa sec. Bueno, entonces, si nosotros luego aplicamos acá el elevado al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y me queda 1 más tangente cuadrado de teta igual a 1 sobre coseno cuadrado de teta. Si nosotros seguimos trabajando esto, entonces me va a quedar que yo voy a pasar el coseno multiplicando para acá y me va a quedar coseno cuadrado de teta multiplicando a 1 más tangente cuadrado de teta y eso va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, perdón, entonces pasamos esta parte que está acá, lo pasamos para acá abajo y nos va a quedar coseno cuadrado de teta va a ser igual a 1 sobre 1 más tangente cuadrado de teta. Más aún, entonces vamos a tener que el coseno de teta, ¿quién va a ser? Bueno, vamos a tener que es la raíz de 1 partido en 1 más tangente cuadrado de teta, ¿sí? Luego si sustituimos, sustituyendo, tangente de teta igual a raíz de 5, entonces se tiene que el coseno de teta va a ser igual a la raíz de 1 sobre 1 más raíz cuadrada de 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces eso se va a convertir en coseno de teta igual a raíz de 1 arriba y raíz aplicado a lo que está abajo. Sin embargo, esto se va con esto, un poco abuso de notación, pero me va a quedar 1 más 5 y esto, entonces, me queda que esto es 1 sobre raíz de 6. Habíamos hablado que si se racionalizaba, nosotros vamos a tener que coseno de teta, siendo 1 sobre raíz de 6, si yo lo multiplico por un 1, que es raíz de 6 sobre raíz de 6, esto es racionalizar y esto me va a quedar raíz de 6 sobre raíz de 6 al cuadrado, donde esto se va con esto y me queda raíz de 6 sobre 6. Eso es racionalizar. Pero estas dos cosas, en principio, son iguales, ¿sí? Entonces, tengan este resultado o tengan este resultado, cualquiera de los dos va a ser bueno. Eso es un poco lo que habíamos trabajado. Luego leímos este ejercicio al final de la clase, que es donde nos dicen un topógrafo está de pie a 115 pies de la base, ¿sí? Entonces, básicamente, esto que está acá que me están señalando, aquí está la persona parada y está a 115 pies de la base. Fíjense que esto que está acá es la altura y aquí me están diciendo que esta es la hipotenusa. Entonces, básicamente, yo voy a tener un triángulo rectángulo aquí planteado, ¿sí? Ahí vamos a tener un triángulo rectángulo. Entonces, un poco la idea del ejercicio es que nosotros utilicemos parte de lo que hemos visto para saber cuál es la altura del monumento a Washington. Y nos dice, bueno, si esto vale 115 pies y yo tengo el ángulo que vale 78,3, ¿cómo puedo ser capaz de conocer la altura? Bueno, yo sé que si este es un ángulo que lo llamamos, no sé, alfa, en ese caso, yo sé que el coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Pero en este caso, nosotros, o sea, ¿qué podemos obtener de allí si no conocemos el ángulo alfa? O si conocemos el ángulo alfa. Nos dicen que el ángulo de elevación es igual a 78,3. Y se supone que este es 90. ¿Cuánto valdría este ángulo que está acá, que se forma allí? ¿Cómo lo obtenemos? Eso es lo primero que tendríamos que razonar. ¿Quién me dice? Aló, no todos a la vez. Fíjense, o sea, lo que tenemos es esto. Esto es I, esto no sé quién es, pero yo sé que es la hipotenusa. Este ángulo vale 78,3, esto vale 90 por definición. ¿Cuánto vale esto? ¿Sí? ¿Qué podemos utilizar allí para conocer ese ángulo? ¿Quién me dice?
Como sabemos que el ángulo de un triángulo por dentro es de 180 grados, podemos sumar los dos ángulos que tenemos y restarlos en 180. Ya, la geometría euclidiana nos dice que cuando estamos trabajando sobre el plano, la suma de los ángulos internos de un triángulo está bien, sin embargo hay que mejorar un poco ahí la manera como lo repite para que cuando te lo repitas en la cabeza, lo comprendas tal cual como es decir, la suma interna de los ángulos de un triángulo en el plano euclidio siempre va a ser 180. Existen cosas donde nosotros podemos trabajar, donde la suma de los ángulos internos de un triángulo pueden ser cero y el área distinto de cero, o pueden ser mayores a eso. Pero en nuestro caso no. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que me está diciendo es que es 90 más 78.3 más x debería ser igual a 180. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto es 90 más 78.3? ¿Quién me dice? O x, en este caso va a ser 180 menos 90 más 78.3, ¿sí? Allí ya obtienen quién sería este ángulo, ¿sí? Ahora, si tenemos ese ángulo, ¿cómo nosotros vamos a conocer la altura? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos conocer la altura? ¿Qué otra cosa podemos utilizar ahí? ¿Qué me dice? Fíjense, como ya nosotros conocemos ese ángulo que va a ser este valor que está acá, ¿quién me puede hacer el favor de calcular? Es decir, sacar 180 menos 90 más 78.3. Es decir, sume 90 más 78.3 y luego se lo resta. A mí me salió 11,7. Ya, 11,7. Vamos a ver, participantes están en espera. Admitir, admitir a todos. ¿Cuánto fue que te dio? Perdón. Gracias por avisar, David. 11,7. ¿Cuánto? Ah, No once escucho. coma siete. 11,7 todo, ¿no? Sí, 11,7. Entonces nosotros sabemos que ese ángulo es 11,7. ¿Sí? Este ángulo que está aquí, que es este. Ese ángulo vale 11,7. Ahora, sin embargo, yo sé que este lado del triángulo vale 115 pies. ¿Sí? Si lo queremos pasar a metro, lo vamos a multiplicar por 0,33 o 0,32, pero yo estoy seguro que un pie es 0,33 centímetros. Esa es digamos, la medida estándar que uno utiliza cuando va a la playa y ve el tamaño de la ola. Dice, bueno, está de 3 pies, es un metro. 6 pies son 2 metros de agua que se levanta sobre el nivel del mar. Entonces, en este caso, conociendo ese ángulo, ¿cómo nosotros podemos obtener este valor que está acá? ¿Sí? Fíjense, Po- si yo, ajá, Podemos usar el coseno del ángulo que está arriba, porque sabemos el cateto opuesto a ese ángulo y queremos tener el adyacente. sí, pero, Podemos dividir. pero no el coseno, el seno, en este caso es el que se comporta así, fíjate. Fíjate que acá, seno, eh, en este caso, en la razón, fíjate que seno es opuesto entre hipotenusa, fíjate, opuesto entre hipotenusa. ¿Y quién es el opuesto en este caso que nosotros estamos pintando acá? Fíjate. ¿Quién es el opuesto a X, el que acabamos de calcular? A 11,7 que está aquí. ¿Quién es el opuesto a él? El lado opuesto. Los 115 pies. Exacto, son los 115 pies. Entonces el seno va a ser 115 pies entre hipotenusa. La hipotenusa no la conocemos, pero eso no hay problema. ¿Por qué? Porque yo sé que seno de 11,7 va a ser igual a 115 partido en hipotenusa que no lo conozco. Entonces, ¿cuánto va a ser mi hipotenusa? Bueno, mi hipotenusa va a ser igual a, bueno, la hipotenusa multiplica al seno, vamos a escribirlo bien para que lo vean, tal cual como yo lo hago, por el seno de 100, de 11,7, ¿sí? Es igual a 115, ¿sí? Pero yo quiero despejar la hipotenusa, ¿sí o no?
Entonces paso el seno hacia el otro lado. Vamos a pasar una franja aquí. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me va a decir que hipotenusa va a ser igual a 115 entre seno de 11,7. ¿Cuánto nos dio eso? ¿Cuánto nos dio eso? 115, 567,09. 167,09. Entonces la hipotenusa en este caso es 167,9, ¿no? Ya. Entonces, si ya yo conozco este lado y sé que esto vale 167,9, ¿cómo puedo calcular este lado? Da 567. 567. Bueno, vamos a borrar por ahí. El 500. 567,09. Ok, ya, gracias. Esto es, perdón, es 500, ya, 567,09, ¿sí? Eso es lo que vale la hipotenusa, ¿sí? Eso es lo que vale este lado. Este lado que está acá vale 567,09 y este ángulo vale 11,7, este ángulo que está acá, ¿sí? Ahora, si ya conocemos esto y conocemos esto, ¿cómo conocemos este lado? ¿Qué podemos utilizar? Fíjense todo lo que hemos hecho. ¿Qué podemos utilizar allí? Bueno, Pitágoras nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, fíjense, bueno, lo que voy a hacer acá, un poco, voy a borrar, digamos, un poco lo que había escrito anteriormente. Esto igual queda en la grabación. Esto es como para recordar un poco lo que hicimos la clase pasada, pero para los avances de la próxima sí voy a hacer un escrito en el otro documento, ¿sí? Pero esto es como para poder sacar la cuenta de este que está acá. Fíjense, borro esto rápidamente, esto igual queda en la grabación, no se preocupe. Entonces, continuando con eso, si yo aplico el tema de la hipotenusa, vamos a hacerlo acá. Yo sé que mi hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y en este caso, uno de los catetos es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso va a ser hipotenusa al cuadrado, va a ser igual eh, a 115 al cuadrado más i al cuadrado, que no conozco. Ah, pero la hipotenusa sí la conozco porque recientemente la calculé y es 567,09 al cuadrado, ¿sí? Más, perdón, paso hacia el otro lado los 115, ¿sí? Y me queda menos 115 al cuadrado y eso va a ser igual a i al cuadrado. Luego, y va a ser igual a la raíz de ¿quién? De 567,09, todo eso elevado al cuadrado, menos 115, todo eso elevado al cuadrado. Y ese va a ser el valor específicamente de la altura I, ¿sí? Fíjense, varias de las cositas que nosotros tuvimos que hacer utilizando la parte, primero, en orden. Primero que utilizamos el resultado de que la suma interna de los ángulos de un triángulo vale 180, ¿sí? Posterior a eso, utilizamos una razón o una función trigonométrica representada como una razón, es decir, la relación que existe entre los lados y los ángulos de un triángulo, usando el hecho de que seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Con eso calculamos un lado de un triángulo y posterior a eso utilizamos el resultado de Pitágoras. Un ejercicio bastante completo, ¿sí? Como para que recordemos lo que habíamos hecho. Entonces, les queda como tarea este que dice, ejercicio, dado que coseno de teta es igual a un tercio y tangente es igual a 2 sobre raíz de 2, calcular el seno de teta. Mi recomendación, bueno, que vean específicamente algunas de estas cosas que están aquí, o las identidades por cociente, identidades recíprocas o identidades pitagóricas, ¿sí? Ahora, Profe, vamos a ver, dígame. en el ejercicio que hicimos recién no se puede usar la tangente del ángulo de arriba, ya que tenemos el cateto También. opuesto y queremos saber la altura. Sí, también tienes cateto opuesto y tienes cateto adyacente, ¿sí? Si tienes el ángulo tangente de 11,7 va a ser igual a 115 entre i, inmediatamente sale así.
y te ahorras varios de estos pasos, también es válido. ¿Sí? ¿O no? ¿Claro o no? Sí, sí, Vale. sí. Ah, ok, ya. O sea, es esto, básicamente es esto. Es tangente de 11,7 y es cateto opuesto entre cateto adyacente, pero tu cateto opuesto, ¿verdad? Vendría siendo 115 y tu cateto adyacente es I. Entonces, I va a ser igual a 115 entre tangente de 11,7. Y ahí sacaste I. Listo. Esa era la otra forma. Esta es más corta, pues, pero no es tan intuitiva. Sí, bueno, ahora viene la parte de lo que son medidas de ángulos en radianes. Sí, bueno, ¿cuál es la idea de la medida de ángulos en radianes? Bueno, imagínense que, no sé, vamos a hacer vamos a hacer un cambio acá, como para que vean esto. Bueno, imagínense que, no sé, yo tengo por acá el Sol. Este es mi Sol, ¿sí? Y ustedes saben esos días en los que aparece el Sol y la Luna, ¿no? Entonces, por acá tengo la Luna, ¿sí? Vamos a ver si aparece un colorcito como... Esa es mi Luna. Entonces, aquí resulta que hay una persona, aquí va a haber una persona parada, y esa persona quiere saber la distancia, ¿sí? Que hay entre el Sol y la Luna, pero solamente tiene sus brazos así para saber. Oh, mira, pero ¿de qué tamaño será eso? Estos son sus piecitos, su manito. Entonces, él quiere saber específicamente esta distancia que está acá, pero conocer esa distancia con las herramientas que tiene es sumamente difícil. Ahora, como nosotros estamos aprendiendo trigonometría, de alguna forma, fíjense que él pudiese triangular, ¿sí? Cómo está parado viendo el Sol y la Luna y calcular el ángulo que hay entre ellos, ¿sí? El ángulo, ¿sí? Vamos a llamar a esta cosa que está acá, vamos a llamarlo teta, que es el ángulo que está entre ellos. Entonces, si yo conozco el ángulo, ¿verdad? Voy a poder hacer una medida específicamente de esa distancia. Y ahí es donde surge, en particular, la idea de la medición de ángulos, sí, en radianes, que es lo que les estoy comentando, que es lo que les menciono por acá. La medida de un ángulo está determinada por la cantidad de rotación desde el lado inicial hasta el lado terminal, ¿sí? Una forma de medir los ángulos es en radianes. Para definir un radián se puede usar un ángulo, ¿verdad? Central de una circunferencia cuyo vértice es el centro de la circunferencia. El ángulo, ¿verdad? Vendría siendo este que está acá señalado, ¿sí? El ángulo es este que está acá señalado, este, ¿sí? Que vale teta. Y ustedes simplemente están utilizando a partir del centro, van a medir esta longitud que se llama S, pero la van a conocer a través del radio. Y esa longitud se llama el arco del radio cuando teta vale 1 específicamente. Es decir, S va a ser igual a R cuando teta vale 1. ¿Por qué? Bueno, resulta que la definición de radián dice que es la medida de un ángulo central que se intersecta con un ángulo S de igual longitud al R. Es esto, la intersección de la circunferencia con esto que está acá, es decir, esto que está acá, es a lo que ellos se están refiriendo. Y ellos te dicen que teta va a ser igual a hacer S partido en R. Ahora, si teta es igual a 1, entonces despejando yo voy a tener que R por 1 va a ser igual a S, entonces R va a ser igual a S. ¿Qué a 8? A S. ¿Sí? Que es lo que ellos me están diciendo. Ellos me están diciendo, bueno, si este ángulo vale 1 y la relación para medir el ángulo en radianes es esta que está acá, ¿sí? Entonces R, en ese caso, el radio y el arco S subtendido sobre la circunferencia valen lo mismo. Entonces, ¿qué relación guarda con eso y con la trigonometría? Bueno, resulta que cuando nosotros somos capaces de, imagínense que ahora por acá, nosotros vamos a tener alrededor de esta personita, ¿sí? Alrededor de esta personita que está acá, nosotros vamos a tener una gran circunferencia, ¿sí? De esa forma, ¿verdad? Vamos a pintarla así. Imagínense que tenemos una gran circunferencia alrededor de esa persona. Entonces, nosotros
Quizás no podemos saber la distancia exacta, ¿sí? Pero si nosotros conocemos el ángulo, ¿verdad? Y de alguna forma pudiésemos estimar quién es R, ¿sí? O el radio, o la distancia que hay, no sé, de donde yo estoy, o de la Tierra a la Luna, o de la Tierra al Sol. Son, digamos, ya valores conocidos, pudiésemos obtener cuánto es la distancia, que no es recta, y eso es entrar en otro campo, ¿verdad? En particular, porque vendría siendo una recta en otra geometría que se le llaman geodésicas estas cosas, y puedo conocer quién es. Fíjense que de aquí surge el hecho de que el ángulo, ¿verdad? Con este simple ejemplo del ángulo va a ser igual a quién. Bueno, esta distancia que está acá, vamos a llamarla S, ¿sí? Esto que está acá, tal cual como, vamos a pintarlo en otro color, vamos a poner este color, para que quede claro esto, ¿sí? Y R lo vamos a pintar en verde, ¿sí? Entonces fíjense que la relación en base a la definición actual, nosotros tenemos que va a ser S partido en R o R partido en S. ¿Qué habíamos dicho? S partido en R. Es decir, la distancia recta, entre comillas, va a ser S partido en R. Entonces, la persona que está aquí parada puede conocer una estimación de la distancia que hay entre el Sol y la Luna, desde un punto de ubicación donde ella se encuentra, y además con las herramientas de trigonometría, ¿sí? Fácilmente, ella va a poder, esa persona va a poder, una vez que tenga esto, va a decirme, bueno, yo puedo plantear en este punto, puedo plantear, no sé, un triángulo que sea rectángulo, ¿sí? De alguna forma donde esto que está acá pueda ser mi hipotenusa, ¿sí? Y yo pueda formar un ángulo de 90 grados con mis brazos entre este y entre este, que esto se forme 90 grados y puedo utilizar herramientas de trigonometría en este caso para conocer esa distancia, siendo un poco más exacto. ¿Por qué? Porque la distancia que yo estoy observando aparentemente es una distancia recta entre ellas, pero lo que está ocurriendo es que es un arco de distancia que los separa, pero que también lo puedo conocer a través de su ángulo. Esa es un poco la idea que nosotros estamos abordando acá con esto de medidas de ángulos en radianes, ¿sí? Básicamente uno lo que aprende es a hacer, bueno, cómo paso de grados a radianes y uno empieza a hablar de, bueno, de que pi vale 180 y es el número de revoluciones que va generando, digamos, mi radio al girar en sentido, en contra de las agujas del reloj en una circunferencia unitaria. Si un radian se define de esa manera. Entonces, fíjense, en donde la unidad de medida para teta es en radianes. Esto viene en unidad de medidas rad, ¿sí? Que significa radianes, ¿sí? ¿Estamos? Ahora bien, si nosotros suponemos que la longitud de arco, ¿verdad? S, que es lo que estábamos midiendo anteriormente, lo que es así, acuérdense que ese es el arco dentro de la circunferencia, ¿sí? Y esto vale R, y esto es S, y este es el ángulo teta. ¿Sí? Supongamos que S vale 2pi por R, ¿sí? Entonces, si yo de acá escribo esto como S partido en R igual a 2pi, fíjense que voy a tener que teta es igual a 2pi. Y es básicamente lo que nos están diciendo, que el ángulo teta vale 2pi radianes, ¿sí? Y eso corresponde a la revolución de una circunferencia de un radio, es decir, un giro completo que nosotros hacemos cuando tenemos un centro y giramos alrededor de esto que está acá. O sea, ese giro completo vale 2pi. El ángulo completo que yo estoy midiendo acá, ese teta, todo eso vale 2pi, que eso es igual o equivalente a 360 grados. Entonces quiere decir que un radián es un grado, ¿sí? Entonces, bueno, media revolución, ya sabemos que es un medio multiplicado por 2pi. Un cuarto de revolución es un cuarto multiplicado por 2pi. Y así me va diciendo cuánto va representando en radian. Fíjense que aquí algunos ángulos de esto va a ser, esto, este que está acá, básicamente, un sexto de revolución, ¿sí? Entonces me da, para que me dé pi sextos, ¿cómo sería? ¿Cómo hacemos para que me dé pi sextos? Divido entre 6. Un sexto de revolución, ¿cuánto sería? Sería pi sexto.
tercio. O sea, este corresponde a este que está acá. Pero ¿cómo obtenemos pi sextos? Bueno, si no lo sé y quiero hacer lo contrario, yo sé que cuando yo multiplico un número x por 2pi, me debería dar pi sextos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale x? Bueno, x va a ser igual, paso a 2pi para acá y me va a quedar pi multiplicando a 6 por 2pi. Entonces, pi se va con pi y me queda que eso tiene que ser 1, 6 por 2, 12, un doceavo, ¿sí? Un doceavo de revolución. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo hago un doceavo multiplicado por 2pi, eso es igual a pi sextos. Entonces, esto que está acá, este pedazo que está acá, representa un doceavo de revolución, de giro de la circunferencia, ¿sí? Eso es un poco la idea allí para que sepamos eso. Entonces, luego entra otra definición sumamente importante, que es la que nos va a ayudar a nosotros cuando abordemos otros problemas relacionados con senos y cosenos y trigonometría, ¿sí? Geometría buscando las razones que existen o las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo y los ángulos de ese triángulo, ¿sí? Entonces surgen dos definiciones súper importantes, una que es ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son, dos ángulos son complementarios si la suma de ellos nos da pi medio, ¿sí? Recuerden siempre esto. Pi es igual a 180 grados y 2pi es igual a 360 grados. Pero este es el que uno utiliza como base. Pi, claramente, cuando hablamos de pi en representación numérica, 3,14, 15, 16, bla, 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 un número irracional. Pero cuando hablamos de pi representado en radianes, estamos hablando de que pi representa 180 grados, representa media revolución generada de un ángulo que parte desde el cero, desde el ángulo cero en sentido horario, ¿sí? Y girando esta, claro, si ustedes lo están viendo sería de esta forma, si me ven a mí sería de esta forma, sentido antihorario. Si es en sentido horario, se coloca un signo menos, ¿sí? Ahora, fíjense que acá, esto que está acá mide 90 grados. Entonces, fíjense, si pi vale 180, ¿cómo hago para que valga 90? ¿Por cuánto dividiría a pi? Para que sea igual a 90. En 2. Entonces, pi medio, ¿sí? Y en este caso, fíjense que beta más alfa es igual a pi, y eso es 180 grados, que es este ángulo de giro. Y en este caso, alfa más beta es igual a pi medios, que es igual a 90 grados. En este caso son ángulos complementarios, en este caso son ángulos suplementarios. Son suplementarias cuando la suma de los dos ángulos que estoy mirando vale 180, y eso se puede observar por el dibujo, y cuando forman como una L de 90 grados, ¿sí? Acuérdense del eje de coordenadas, ¿sí? Aquí hay 90, aquí hay 90, aquí hay 90 y aquí hay 90, ¿sí? Pero también puedo ver que es un giro completo de 180 grados, lo que está ocurriendo allí en el plano cartesiano, ¿sí? Son suplementarios. Entonces, una segunda forma de medir, ¿verdad? Ángulos es en términos de grados, que era lo que yo les mencionaba, ¿sí? Y se denota con ese simbolito que está ahí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, ¿cómo yo obtengo a partir de un ángulo cualquiera, cómo yo sé cuánto vale en radianes? Bueno, si quiero pasar de grados a radianes, aplico esto que está acá, ¿sí? Multiplicamos por pi radian 180, y si quiero pasar de radianes a grados, multiplico por esto. Yo lo hago de una manera más sencilla, ¿sí? Supongamos que en los siguientes ejercicios convertir de radianes a grados o de grados a radianes según lo indique. 20 grados a radianes, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de esto. Esto es intro, vamos a poner aquí. Introducción. Esto. Luego, ejercicio. Vamos a cambiar el color de esto que no me está gustando, ¿sí? Vamos a poner aquí ejercicios, medidas
de ángulos. ¿Sí? Entonces nos piden convertir de grados a radianes o viceversa según corresponda el caso. Entonces, el primero que teníamos que pasar 20 grados a radianes. Fíjense que si bien hay una formulita que nos dice, bueno, si tú quieres pasar de grados a radianes, multiplica por pi rad, o sea, rad de radianes, esa es la unidad, por pi partido entre 180 y eso te da el número. Sí, si bien es cierto, pero es como muy mecánico. ¿Qué hago yo? Bueno, yo utilizo eso de referencia que les había mencionado. Bueno, solución. Sí, yo digo, bueno, si pi es igual a 180 grados, 20 grados, ¿cuánto será? Y pongo una X. Entonces, ¿qué hago yo acá para saber X? Entonces, X va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 20 por pi partido en 180, ¿sí? Uno siempre va a escribir, si uno va a decir que X va a ser este por este y ese resultado se divide entre 180. Es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, la simplificación de estos ceros se van. Y esto me queda que esto es pi cuántos, ¿sí o no? ¿De acuerdo o no? ¿Están allí o se fueron? Sí, profe. Ah, pi radial. Entonces, si quisiéramos hacer lo contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuese al revés, coma sería, ¿sí? Yo digo, usando exactamente la misma relación. Espérense un poco ahí, no sé qué fue lo que hice. Que borre. Ahí está, pi radial. Entonces, si fuese el caso contrario, si fuese caso contrario, yo utilizaría la misma relación, ¿sí? Yo digo, bueno, si pi es igual a 180 grados, pi partido sobre 9, ¿cuánto sería? Y en este caso, ¿sí? Vamos a poner x'. Entonces, en este caso, mi x' sería pi novenos multiplicado por 180 y todo eso partido en pi. Y eso, bueno, pi se va con pi y me dice que 180 entre 9 es igual a 20. Y en este caso sería 20 grados. ¿Sí? Ahora, si nosotros aplicamos la fórmula, si aplicamos la fórmula de las diapositivas, ¿sí? Se tiene que, basta multiplicar a 20 por pi rad partido en 180 grados. En efecto, coma, esto es, dos puntos, 20 grados en este caso por pi rad de radianes entre 180 grados. Esa es la unidad. Entonces, bueno, básicamente es volver a hacer la misma simplificación y esto me va a quedar que esto es pi partido sobre 9 rad, que es exactamente el mismo resultado que obtuvimos anteriormente. Entonces, ahí ya sabemos hacer lo que es básicamente pasar de grados a radianes y de radianes a grados, ¿sí? Entonces, allá hay otros ejercicios también, digamos, que dicen lo contrario. Pues si yo tengo esto,
¿sí? Si yo aplico la fórmula sería, en este caso me dicen pasar de radianes a grados. Bueno, sería utilizar específicamente esta que está acá, ¿sí? Bueno, usted hace 3 quintos de pi o 3 pi quintos, como usted quiera, y lo va a multiplicar por 180 partido en pi. Pi se va con pi, ¿sí? Y luego me queda 3 por 180, que eso sería eh, 540 partido en 5, ¿sí? Y eso sería, no sé, 540 entre 5 1 0 bajo el 4 0 0, y eso sería 48, 5 por 8 40 0. Y eso es 10,8, ¿tengo razón o no? No me equivoqué. A ver, 5 por 8 40. 4. Claro, sin la coma, aquí me equivoqué, si me fue esa coma, perdón. Me decía yo que me parecía raro aquí. Este sin la coma. Sí, está bien. Vendría siendo 108. Y esto nos dice que esto es igual a 108. ¿108 qué? 108 grados. ¿Sí? También lo podemos hacer de la otra forma alternativa diciendo, bueno, si pi es igual a 180 grados, que esto es como una regla de 3, entonces tú dices 3 pi quintos, ¿cuánto es? Entonces la relación es multiplico los que están a la esquina y luego ese resultado lo divido entre pi. Entonces eso es 3 pi quintos por 180 y todo eso lo divido entre pi. Y me va a volver a dar exactamente el mismo número. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto por acá, un segundo. eh, Y ponemos, entonces, X es igual a eso. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunos ejercicios para que practique. Ahora viene lo que es la noción de longitud de arco, ¿sí? Que es básicamente lo que yo les mencionaba en el intro, que bueno, si la persona está aquí parada, ¿verdad? Y está viendo esta distancia, sí, no sé, aquí hay un objeto y aquí hay otro objeto, quiere saber la distancia que hay entre ellos. Bueno, pero yo puedo medir la longitud de arco que los separa a ellos sabiendo el ángulo, ¿no? Entonces, esto es como muy sencillo, digamos, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque nos dice que la longitud de arco de un ángulo central de teta radianes, acuérdense que cuando hablamos de teta estamos hablando en radianes, en un círculo de radio R, que es exactamente la representación que nos están haciendo acá, es de S va a ser R multiplicado por, por teta. Y fíjense que básicamente esto proviene de la relación anterior. Acuérdense que si nosotros despejamos esto, o, pasamos R hacia el otro lado, vamos a escribirlo así. Entonces, teta, ¿cuánto es igual? A S partido en R, ¿no? Que esto es lo que me permite a mí medir específicamente cuánto mide el ángulo. Bueno, si quiero medir la longitud, ¿sí? Fíjense que lo que hago es despejar. Entonces, aquí debemos dejar claro una cosa. Teta se define como el ángulo. S es la longitud del arco que se forma en la circunferencia. Y R es el radio de la circunferencia, ¿no? Teniendo eso claro, somos capaces de calcular cualquiera de las cosas que nos piden. Y por ejemplo, nos dicen, en una circunferencia tiene radio 4 pulgadas, ¿sí? Esto mide 4 aproximadamente, ¿sí? O mide 4. Encuentren la longitud de arco para el ángulo de 240 grados. ¿Cómo se deja en la imagen? Tal cual como está ahí. Bueno, yo aplico la fórmula. Si a mí me dicen que yo sé que mi fórmula es exactamente esta que está acá, para yo saber la longitud de arco, digo, bueno, S va a ser igual al radio por el ángulo. ¿Me están dando S? Bueno, no me están dando ese, pero me están dando el ángulo y me están dando el radio. Bueno, sustituyo. Entonces voy a tener que esto es
4 por 240. Pero ojo, aquí me lo están dando en pulgadas. Yo pudiese pasarlo a metros, ¿sí? No sé, a centímetros, dependiendo de la unidad. Eso en física es muy común que nos lo piden, ¿sí? Entonces, si yo multiplico esa cosa 4 por 240, eso sería 960. No sé, ese vendría siendo 960. Eh, 960 es la longitud del arco, del arco subtendido, ¿sí? Eso, básicamente. Vamos a quitarle esto, ¿sí? ¿Consultas hasta el momento? No, profe. Ya, ok. Entonces, fíjense, aquí nos dicen en el ejercicio, calcular la longitud de arco abarcado por un ángulo central de 2 radianes en un círculo de 4 pulgadas de radio. Bueno, vamos a escribir eso. El siguiente ejercicio. Entonces, ejercicio 2 en este caso. Vamos a ponerle 1 al otro. Y a este le ponemos 2. ¿Sí? Entonces nos dice, calcular la longitud de arco abarcado por un ángulo central de 2 radianes, abarcado por un ángulo central de 2 de 2 radianes por un ángulo central de 2 radianes en un círculo de 6 pulgadas de radio. ¿Sí? De 2 radianes en un círculo de ¿cuántas pulgadas? De 6 pulgadas de radio. Fíjense que me dicen círculo y no me dicen circunferencia, o sea, me están dando la parte interna, que realmente es lo que yo quiero saber. Porque cuando me piden calcula la longitud de arco, estoy calculando el borde de la circunferencia, ¿sí? Entonces, vamos a pintar aquí con más elegancia una circunferencia, ya que tenemos esto, ¿sí? Y vamos a trasladarla para acá. Aquí tenemos nuestra circunferencia, va a ser un poquito más grande, ¿sí? Entonces, a mí me dicen, listo, a mí me dicen que 6 pulgadas vale el radio, ¿sí? Pero, ojo, a mí me están diciendo básicamente que lo que está adentro, que es el círculo, ¿sí? La distancia del centro, ¿sí? Supongamos que ese es mi radio. La distancia del centro a este punto que está acá vale 6 pulgadas, ¿sí? Pero además me están diciendo que el ángulo central, ¿sí? Subtendido en el círculo, vendría siendo esto que está acá, ¿sí? El ángulo que me están dando vale 2 radianes, ¿sí? Entonces me están pidiendo, bueno, ¿cuánto vale S en este caso? ¿Sí? Bueno, y ahí aplicamos la fórmula. Entonces, solución, aplicando la fórmula de longitud de arco, se tiene que S va a ser igual a ¿quién?
¿A quién va a ser igual ese? ¿Quién me dice? R por teta, ¿sí? Entonces va a ser igual a R por teta. Entonces, S va a ser igual a 6 por 2. Entonces, esto vale 12, ¿sí? Y aquí, luego, S es igual a 12. Y eso es lo que vale la longitud de arco que nos están pidiendo. ¿Claro con eso? Sí, profe. Ya, ok. Tal que si S es igual a eso, entonces S va a ser igual. Vamos, aquí sustituimos esto y esto, ¿sí? Corresponde a cada uno. Esto aquí y esto ahí, ¿sí? Y esto que está acá es la longitud del arco. ¿Qué es esto? ¿Sí? Lo que estamos midiendo, en base a lo que nos están diciendo. Fíjense que si nosotros sabemos la longitud del arco y sabemos el radio y el centro, ya nosotros eso para nosotros es trabajo viejo, el haber hecho eso en geometría analítica. Ahora, calcular la longitud de arco abarcado por un ángulo de 30 grados en un círculo de 12 pies de radio. Bueno, básicamente es exactamente la misma cuenta, ¿no? Pero fíjense, en este caso me dicen 30 grados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿O qué debimos haber hecho en el otro ejercicio? Fíjense que yo lo utilicé aquí en radiano, ¿sí? Pero, note, en el ejercicio anterior no me dijeron nada, y eso que estaba la definición, ¿sí? Se calculó la longitud de arco con el ángulo. ¿En qué estaba el ángulo? En radianes, ¿o no? ¿Sí? Punto. Sin embargo, se debe transformar a grados el ángulo antes de aplicar la fórmula. Es decir, pi es igual a 180 grados, ¿sí? Pi rad, 2 rad, porque esto es en radianes, ¿a cuántos grados corresponde? Entonces vamos a tener que 180 por 2 dividido en pi va a ser igual a x. Entonces, esto va a ser 360 dividido en pi. Va a ser igual a x. ¿Sí? Entonces, propiamente, luego, coma, del ejercicio anterior, se tiene
que S es igual a ¿cuánto? 6, ¿sí? Entre pi, ¿sí? Y eso es un número. No. ¿Sí? Ok. Ahora, bueno, ideas similares para este, pero aquí se aplica directamente, digamos, la fórmula, ¿no? Aquí tú lo que vas a hacer es multiplicar 12 por 30, ¿no? Entonces, eso va a ser, no sé, 360, ¿no? A ver, 300 por 2, sí. Eso va a ser 360, tu longitud. Entonces, básicamente la longitud es todo la circunferencia. Eso por ahí. Ahora, nos toca la parte de circunferencia unitaria, ¿sí? ¿Qué vamos a ver nosotros en la parte de circunferencia unitaria? ¿Sí? Nosotros ya sabemos del estudio de cónicas, de la geometría analítica, ¿verdad? Que es el lugar geométrico de los puntos que se mueven un plano de tal manera que se conserva siempre una distancia constante en un punto fijo, ¿sí? Entonces, el lugar geométrico, yo tengo mi plano, son todos los puntos que viven específicamente acá, ¿verdad? De tal manera que cuando yo trazo una distancia y la dejo fija y me muevo alrededor de todos esos puntos, lo que voy a obtener es una circunferencia. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, donde eso que está ahí es H, acá es mi centro, porque no necesariamente mi circunferencia va a estar en el centro, puede estar por aquí, ¿sí? O puede estar ubicada así, la circunferencia, ¿no? En cualquier otro lado. Eso ya lo hemos visto porque para eso tenemos nosotros el centro. Y nosotros sabemos que esto que está acá es la ecuación, ¿sí? Ordinaria de la circunferencia de radio R y centro H, acá. Eso lo sabemos nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro radio es 1 y el centro es 0, 0? ¿Sí? Resulta que nosotros vamos a obtener este objeto que está acá, que es la circunferencia unitaria. ¿Sí? Fíjense que yo les había mencionado a ustedes que hay razones trigonométricas, hay identidades trigonométricas y funciones trigonométricas. El concepto de funciones, ¿sí? Una función, véanlo como que tengo objetos en un sitio y quiero llegar a otro sitio y la función es el medio que me los transporta bajo ciertas condiciones, tomando en cuenta el número de elementos que puedo transportar o no, bla, bla, bla. Eso se va a ver más adelante. Ahora, las funciones trigonométricas nos sirven a nosotros para modelar las razones que existen entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo y en más general. Y luego las identidades trigonométricas nos permiten a nosotros entrar a conocer más bondades de las funciones seno y coseno y tangente que vendrían siendo, digamos, las básicas, al igual que, o de donde, el núcleo, de donde salen todas, digamos, en general, nos permite conocer a profundidad cómo transformar de unas a las otras. Y eso es para identidad. Sin embargo, a nosotros nos interesa por el momento hacer trigonometría de triángulos rectángulos sobre la circunferencia unitaria. Es decir, fíjense que si yo planteo acá un triángulo rectángulo, acá, ¿verdad? Y esto va a valer X, y esto va a valer Y, esto va a valer 1. Entonces, ¿qué vamos a tener si aplicamos Pitágoras? Aplicando Pitágoras, vamos a obtener que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué es eso que está ahí? Esto en particular, X cuadrado más Y cuadrado, que es exactamente la misma circunferencia que nosotros obtenemos cuando tiene el centro 0 y radio 1. ¿Sí? Esa es nuestra circunferencia unitaria. Ahora, si yo les pidiera a ustedes que verifiquen, ¿sí? Que los puntos, este punto que está acá, este le vamos a llamar P sub 0 y este punto le vamos a llamar P sub 1, están sobre la circunferencia unitaria. Una cosa es que esté en la circunferencia unitaria, que es cuando está en el borde,
Y otra cosa es que esté dentro del círculo, ¿sí? Estar dentro del círculo no quiere decir que esté en la circunferencia eh, unitaria, está en el borde, eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces nosotros queremos verificar que P sub 0 vive por aquí, o sea, P sub 0 está por ahí, y P sub 1, no sé, está por ahí. Y están sobre la circunferencia unitaria. Me están pidiendo de tal manera que cuando yo sustituya P sub 0 en la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, en efecto tiene que ser igual a 1. Cuando yo sustituya, ¿verdad? P sub 0 en x cuadrado más y cuadrado, eso tiene que ser igual a 1. Y lo mismo tiene que pasar con P sub. Entonces esto es, vamos a copiar, verifique que los puntos, grábense los puntos ahí y me lo dice. Entonces, vamos acá. Ejercicio, ejercicio 3. Circunferencia unitaria. ¿Sí? Entonces, verificar que los puntos raíz de 2 sobre 3, coma, ¿cuál es el otro punto? Coma 1 sobre raíz de 3, ¿no? 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Y el otro punto es 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Sí, exacto. 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Están sobre la circunferencia unitaria. Eso quiere decir que satisfacen la ecuación de la circunferencia unitaria. Solución. Nos piden corroborar que los puntos mencionados satisfacen la ecuación de la circunferencia unitaria. Unitaria. Esto es, dos puntos. Entonces, mi ecuación de circunferencia, ecuación, es x cuadrado centrada en el 0, 0, cuando te hablan de la circunferencia unitaria. ¿Sí? Esto también lo llaman, vamos a ponerle por acá, S1. No, no sé cómo escribirlo. Esto también, vamos a poner aquí. También se le conoce como S1. Circunferencia unitaria. ¿Sí? Como S1 se le llama así. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ahora basta sustituir cada punto en S1. Entonces, fíjense, si yo sustituyo, ¿qué va a pasar? El valor raíz de 2 tercios lo sustituyo en x y lo elevo al cuadrado. Entonces me va a quedar raíz de 2 tercios, fíjense que la raíz cubre a todo, elevado al cuadrado, más 1 sobre raíz de 3
elevado al cuadrado y veamos cuánto es esto. Bueno, aquí esto se me puede simplificar con esto, ¿sí? Y esto me va a quedar que es 2/3 más, esto es 2/3 más 1 al cuadrado, ¿sí? Sobre raíz de 3 elevado al cuadrado. Esto se va con esto también y esto es igual a 2/3 más 1/3. Y esto es, como tienen igual denominador, ojo con eso, es decir, este numerito que está acá y este numerito que está acá son iguales. Entonces yo puedo proceder de la siguiente manera. Yo puedo decir que 2 más 1 partido sobre 3, esto es 3/3, y eso es igual a 1. Entonces, el punto raíz cuadrada de 2/3, coma 1 sobre raíz cuadrada de 3, pertenece a ese 1, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con el siguiente punto. Análogamente, se hace para el punto 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Punto. Es decir, usted hace 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado, y esto va a ser 1 al cuadrado sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a 1 sobre, esto se va con esto se va con esto, y me queda un medio más un medio, y todos sabemos que esto es 2 sobre 2, esto es 1 más 1 sobre 2, misma razón, porque tienen, mismo motivo, perdón, el mismo motivo es que tienen igual denominador, ¿sí? Y esto es igual a 1. Entonces, el punto 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 pertenece a ese 1. Así, ambos puntos pertenecen a ese 1. Y en este sentido, nosotros hemos verificado que este primer ejercicio está bien. En un segundo ejercicio nos piden calcular la coordenada de y del punto, este que está acá, ¿sí? El cual vive sobre la circunferencia unitaria. Entonces, si él vive sobre la circunferencia unitaria, quiere decir que cuando yo lo sustituyo, fíjense que me queda y como variable libre. Si yo lo sustituyo, ¿verdad? Ya asumo que da 1. Entonces, ejercicio. Vamos a buscar. Ejercicio 4. ¿Sí? Entonces, calcular la coordenada y del punto. O con esto que es raíz de 3 partido en 2, coma y, el cual yace o está sobre la circunferencia unitaria. Y esto de S1 es muy particular mío, ¿no? Porque me gusta mucho el hecho de la geometría. Entonces estoy acostumbrado a llamar S0 es un punto, S1 es una circunferencia, S2 es una esfera. Sí, S3 es una hiperesfera, porque vive en cuarta dimensión. Entonces, eso. Entonces, para verificar eso, y aquí solución, usando la ecuación de S1 y sustituyendo
el punto, raíz de 3 sobre 2, coma i, tenemos que esto va a ser raíz de 3 partido en 2 elevado al cuadrado más i al cuadrado, y esto va a ser 1. Bueno, entonces, esto me va a quedar que es i cuadrado, va a ser igual a 1 menos raíz de 3 partido en 2 al cuadrado. Fíjense que lo pasé por completo, entonces pasé hacia el otro lado. Entonces esto me va a quedar que es i cuadrado, va a ser igual a 1 menos raíz de 3, raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, y 2 a la 2, ¿sí? Entonces, i cuadrado es igual a 1 menos, esto se va con esto, se cancela, y me queda 3 cuartos. Entonces, i cuadrado es igual a 4 sobre 4 menos 3 cuartos, ¿sí? Entonces, i cuadrado es igual, nuevamente, a, vamos a poner a 4 menos 3 sobre 4, ¿sí? Entonces, i cuadrado es igual a ¿cuánto? A un cuarto. Luego, coma, aplicando raíz de algo, se obtiene que raíz de i cuadrado es igual a raíz de un cuarto, y esto es valor absoluto de i igual a más o menos, o mejor dicho, vamos a escribirlo así. Valor absoluto ya, vamos a escribir esto mejor así, para que lo vean. Esto es raíz de 1 sobre raíz de 4, ¿sí? Entonces, valor absoluto de i va a ser 1 sobre 2, y esto va a tener dos posibles soluciones. Va a tener i igual a un medio, i igual a menos un medio. Es decir, cualquiera de los dos funciona para eso. Entonces, aquí tienes el valor de i. Cualquiera de esos dos valores de i funciona en la circunferencia unitaria. Y en efecto, si nosotros agarramos y sustituimos acá un medio o menos un medio, me va a quedar, si es menos un medio, me queda un medio al cuadrado, y me queda un cuarto, y aquí me queda 3 cuartos. Me queda 4 sobre 4, y lo mismo pasa con el otro. ¿Sí? Ok, entonces fíjense, aquí ya hicimos este también. ¿Sí? Allí hay que hacer un poco más de manipulación algebraica para eso. Y ahora nos queda la parte de lo que es la circunferencia unitaria y cómo medir el ángulo subtendente. Fíjense, aquí, supongamos que t es un número real y marquemos una distancia t, ¿sí? A lo largo de la circunferencia unitaria, t mayor a 0, ¿sí? Fíjense que ellos están pintando t como esto que yo estoy sobrepintando en negro por acá. ¿Sí? Ellos parten desde el 0 en la circunferencia unitaria, están recorriendo el arco hasta llegar al punto eh, x, y, ¿sí? Entonces, se empieza del punto 1,0, 1 en X y 0 en Y, y moviéndose en dirección contraria al giro de las manecillas de un reloj, si T es positiva, y en sentido de las manecillas del reloj, si T es negativa, es decir, si T es negativa, me muevo así, y si T es positiva, me muevo hacia el otro lado, ¿sí? Si la distancia que quiero medir es positiva o negativa, en este caso, para T, o mejor dicho, corrijo, las distancias no pueden ser negativas. Sí, pero no, o sea, no sé, considerando que están debajo de un eje X y quieres denotar que es negativo, bien, pero propiamente tal, la definición de matemáticas, las distancias siempre son mayores o igual a cero, al más, ¿sí? Ahora, y si ¿qué queremos ver? Queremos conocer el número real, ¿sí? Donde está ubicado específicamente el punto. Si yo conozco el número real que me satisface esa longitud, quiero conocer el punto donde está ubicado específicamente, ¿sí? Ahora, esto nos indica, digamos, bueno, si me muevo en la dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿sí?
el t que voy a considerar es positivo, y si me muevo contrario, el t que voy a considerar es positivo. Y a ese punto donde nosotros llegamos partiendo del punto 1,0, que vendría siendo como el punto cero en el que nos vamos a mover en círculo, ¿sí? Ese punto es el punto inicial y el punto P de X, Y es el punto terminal, ¿sí? Entonces, el punto P de X, Y, uy, perdón, nuestro punto P de X, Y obtenido en esta forma es llamado punto terminal y determinado por el punto real t. Entonces, note que si un punto inicia en el 1,0 y se mueve en sentido contrario al giro de las manecillas de un reloj en toda vuelta del círculo unitario y regresa al 1,0, viaja a una distancia de 2pi, porque hace un giro de 360 grados, ¿sí? Entonces, de lo anterior también se tiene que moverse la mitad, vendría siendo un medio de 2pi, y entonces esto me diría que t vale pi. Pero fíjense que claramente yo lo que estoy midiendo en este caso vendría siendo es como la longitud de arco, ¿sí? Del arco subtendido en la circunferencia unitaria de este ángulo que se está formando acá, ¿sí? Todo este ángulo es 180, ¿sí? Y eso es lo que me está diciendo acá, porque pi vale 180 y me estoy moviendo desde el punto 1,0 al punto contrario opuesto a él, ¿sí? Me puedo haber movido por acá o me puedo haber movido por acá, ¿sí? Fíjense que si me hubiese movido por acá, t hubiese sido igual a menos pi, ¿sí? Y si me hubiese movido en el otro sentido, es t igual a pi. Pero en este caso, si yo me moviera solamente un cuarto de la circunferencia, ¿sí? Esto sería, bueno, un octavo de revolución por 2pi, esto sería pi cuarto. Y ahí me estaría moviendo solamente 45 grados, es decir, me movería hasta acá, solo este ángulo. Y si fuese, no sé, un cuarto de revolución, que era lo que hablábamos anteriormente, esto es pi medio, y ahí me estaría moviendo completamente hasta los 90 grados. Eso es lo que me está indicando cómo podemos calcular ese punto terminal dada la distancia que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Entonces, ¿dónde termina el punto si viaja a un cuarto y a 3 medios de la distancia eh, y grafique? ¿Sí? Entonces, ¿qué es Profe, lo que me están diciendo en ese caso? Fíjense, yo voy a tener mi circunferencia, ¿sí? profe, Dígame. ¿podría aceptar a mi compañero que se le cayó el wifi? Ah, por supuesto, ya vamos a Por aceptar. favor, Gracias. de nada. Ya, aceptado. Fíjense. En este caso nos dicen, bueno, ¿dónde termina el punto si viaja a un cuarto y a 3 medios de la distancia? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? La distancia total recorrida es 2pi, ¿no? Entonces, ¿dónde termina el punto? Si el punto comienza acá, ¿sí? Y viaja a un cuarto, fíjense que es un cuarto de 2pi, ¿cuánto sería? Pi medios, ¿no? Entonces, ¿dónde termina el punto si viaja a un cuarto? Bueno, el punto va a terminar específicamente aquí. Entonces, t va a valer pi medio. ¿Y quién es justamente ahí? Si yo parto del punto 0,1, ¿quién estaría ubicado aquí? Si yo tengo mi eje de coordenadas y estamos ubicados en el 0,0. Este es el 0,0. ¿Quién está aquí al terminar aquí? En pi medio. ¿Cuál es ese punto? 1,1, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a hacer el ejercicio mejor. Seguimos acá. Ejercicio 5. ¿Sí? Y nos dice, ¿dónde termina el punto si viaja a un cuarto y a 3 medios de la distancia? De la distancia. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros sabemos que la distancia total de recorrido de t va a ser 2pi, ¿sí? Entonces, si viaja a un cuarto, va a ser solución. Solución.
Ya va, denme un segundito, chiquita, espérense acá. Que no los veo. Se me perdieron. Ahí estamos. Participantes. Un segundito, chiquita. Volví, ya. Ok, entonces la solución en este caso, espérense un poco, ¿sí? Me dicen, sí, ¿verdad? Supongamos que t es igual a 2pi, en este caso, t igual a 2pi es eh, la distancia total recorrida, ¿sí? Entonces, un cuarto de t es igual a un cuarto por 2pi, ¿sí? ¿Cierto? Es exactamente hacer lo mismo. Entonces, t, ¿sí? En este caso, o sea, vamos a escribirlo mejor para que no se vaya a confundir esto que está acá. ¿Sí? A lo que yo voy es que si yo multiplico, entonces, los puntos, uh, dos puntos. Un cuarto por t es igual a un cuarto por 2pi. Entonces, ¿sí? Eh, la distancia sería t igual a pi medios, ¿sí? Porque se simplifica esto con esto, ¿cierto? Luego, si nosotros hacemos el dibujo de nuestra circunferencia, no, vamos a hacerla más pequeñita aquí, ya lo vi todo. En nuestra circunferencia, vamos a hacerla un poco más grande, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo hago aquí mi eje de coordenadas, ¿sí? Y yo parto siempre del punto 1,0 y me estoy moviendo pi medio, que esto es igual a 90 grados, y me estoy moviendo en sentido contrario a las agujas del reloj, este ángulo que está acá es pi medio. Entonces t aquí está igual en pi medio. ¿Qué coordenada es esa? Bueno, si este es el punto 1, 1 y esto, la distancia de r es igual a 1 porque es la circunferencia unitaria, entonces necesariamente el punto va a ser 1,1. ¿Sí? Ya, profe, y si yo no lo supiera ubicar tan rápidamente, bueno, si yo sé que t es igual a pi medio, ¿sí? Y yo sé que mi punto va a estar sobre la circunferencia unitaria, ¿sí? Entonces, una vez que yo localizo el punto, a través de la ecuación de la circunferencia, yo puedo conocer quiénes son, básicamente quiénes son, con las otras fórmulas, dónde está ubicada la coordenada, ¿sí? Ahora, como ya son las 10, ¿sí? Nosotros tenemos clase a las 12, de 12 a 1:30. Esto lo continuamos en la siguiente hora, en el siguiente bloque de clase, ¿sí? Eso.